Listo. Entonces comienza por presentarte y tu función acá en el Jardín Botánico. Soy Claudia Alexandra Pinzón Osorio, ingeniera forestal del Jardín Botánico, coordinadora del programa de conservación e investigación, dentro del cual se encuentra la línea de restauración ecológica, marco en el cual desarrollamos investigaciones e intervenciones de espacios invadidos por retamo espinoso. El Jardín Botánico ha desarrollado procesos de intervención e investigación en retamo espinoso, específicamente de la especie Ulex europeus, junto con su complejo retamo liso, Genista montpesulana, desde 1998 hasta la fecha. Los escenarios de trabajo en donde principalmente ha desarrollado labores de investigación en Jardín Botánico han sido el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en donde inicialmente trabajamos la invasión del complejo de retamos, y es allí donde empezamos a generar conocimiento sobre la historia de vida de esta especie. En el 2005 generamos un documento denominado Guía Técnica de Restauración de Áreas Afectadas por Retamo Espinoso, en donde se compiló una información relacionada específicamente con el nivel de la invasión, los conocimientos que se tenían sobre su morfología, su fisiología y su control. En este año determinamos que la invasión en el Distrito Capital era de aproximadamente 3.800 hectáreas, en donde la réplica de trabajo en esas mismas hectáreas no era similar frente a las zonas de intervención, es decir, el Distrito Capital, con los recursos aportados para los procesos de invasión, siempre se queda corto. Los recursos aportados para los procesos de restauración no son suficientes para trabajar sobre esta cantidad de hectáreas, siendo a la fecha 2015 una cantidad muchísimo mayor a las 3.800 hectáreas. No obstante, entre varias entidades desde 1998 hasta la fecha, unimos esfuerzos encaminados a tratar de dar solución masiva a este problema. Entre estos esfuerzos podemos vincular a entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente, al IDRD, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, a la empresa de Acueducto Alcantarillado de Aseo de Bogotá, al IDIGER, a otras entidades tales como entidades sin ánimo de lucro de orden privado como Ecofondo, quienes de alguna u otra forma, junto con el Jardín Botánico, han contribuido en estos procesos, aportando recursos y optimizando estos limitados recursos que tenemos para el tema. En términos generales, el retamo espinoso es una especie que llegó del Mediterráneo en la década de los 60 con propósitos en el Distrito Capital específicamente para controlar procesos de erosión. Fue diseminada masivamente en nuestros cerros orientales en algunos sectores y en la zona norte del Distrito Capital específicamente. Teniendo en cuenta que aquí no existía un control natural sobre la especie, el retamo espinoso empezó a generar un desarrollo bastante masivo, lo cual la cataloga no solo para Colombia, sino para el mundo, dentro de las 100 especies vegetales de mayor invasión. Esto determina un peligro sobre la biodiversidad del distrito y específicamente sobre nuestros bosques altoandinos y andinos. Esta especie ha traspasado fronteras, ha traspasado cordilleras. Entonces, en el país contamos con la especie ya en las 3 cordilleras, hay reportes hasta en la cordillera occidental, en donde se han hecho algunos esfuerzos encaminados a su control, pero es una especie cuyas estrategias de dispersión y de propagación han sido tan exitosas en el trópico y específicamente en Colombia que es muy difícil contrarrestarla, razón por la cual entre las investigaciones del Jardín Botánico ha sido generar un ciclo cerrado de manejo de la especie, que parte desde la definición del área de intervención, en donde hay una gran invasión de retamo espinoso con una historia de invasión muy grande,
pasando por el control manual realizado por el manejo operativo que tienen los restauradores del jardín botánico o de los convenios que tengamos aliados, procesando esa masa o esa necromasa generada en este proceso a través de un chipeado inicial, una organización de residuos, un chipeado inicial. A partir de ese chipeado hacemos un transporte de ese material vegetal enlonado y bajo un protocolo de bioseguridad al jardín botánico, donde lo pasamos por un proceso de bioextrusión en donde el material es pulverizado. Después de esto, este material es materia prima para la elaboración de compostaje, que nos determina en ese sentido a los 4 a 6 meses una reinserción de ese sustrato con 0 material germinable de retamo espinoso o de genista mopesulano para escenario de disturbio de donde fue extraído el material. Y así se genera un ciclo cerrado en donde se saca materia prima para la elaboración de un compostaje que retroalimenta el proceso de restauración del que estamos trabajando, en donde estamos trabajando actualmente. Estos procesos de restauración no solo involucran evidentemente una sola intervención o una intervención inicial. Cuando se trabaja en un área invadida por retamo espinoso, hay un gasto recurrente, teniendo en cuenta que dependiendo de la historia de invasión del área de trabajo, estos escenarios deben ser digamos, mantenidos mínimo cada 3 meses. De lo contrario, el sistema vuelve a reactivar, teniendo en cuenta que en el banco de semillas acumulado que hay en el suelo, en algunos escenarios encontramos más de 17.000 semillas por metro cuadrado en una proporción o en una profundidad no mayor a 7 centímetros. Eso significa que una vez eliminado el material parental o los individuos adultos, los cuales son propagados por la especie a partir de los 6 meses de germinada, y ya llegando a una adultez, pues la acumulación de semillas es altísima. Lo que se hace después de eliminado el retamo, lo que produce la misma naturaleza es una expresión del banco de semillas germinable. Eso implica que nuevamente germina el banco de semillas, y lo que procede después del primer control del retamo espinoso es que cada 3 meses mínimo hay que hacer un manejo de este banco germinado hasta agotar el banco de semillas que hay en el suelo. Eso nos puede llevar muchos años dependiendo de la historia de la invasión. Es decir, que si no se cuenta con los recursos para atender un escenario de disturbio propio cuya característica principal es la invasión de retamo espinoso, tanto para el control inicial como para el mantenimiento en los años posteriores, es mejor no tocar la invasión, porque lo que se hace es activar los juveniles de la especie, y en ese orden de ideas, pues activar una sucesión desviada de la especie. Es decir, no vamos a activar una sucesión asistida hacia la recuperación de un escenario en condición natural del bosque andino, sino que por el contrario vamos a activar individuos jóvenes con mayor vigor para seguir generando propágulos, ya sea en términos de semillas o en términos de esquejes que pueden generarse en el espacio. Por lo tanto, se deben asegurar los recursos, ya sea mancomunados con diferentes entidades, para producir un efecto sobre la invasión en un territorio o dejar el terreno como está. Actualmente, y muy especialmente en el Distrito Capital, los incendios forestales están ligados a la especie o a la invasión de retamo espinoso, teniendo en cuenta que la especie genera una cantidad especial de necromasa en su base, lo cual determina que esta especie sea pirogénica o tenga atributos combustibles que contribuyan en la propagación de los incendios en los cerros orientales del Distrito Capital, razón por la cual es uno de los factores prioritarios para la intervención, teniendo en cuenta las actuales condiciones climáticas en las que nos encontramos, que no solo estamos hablando de un verano normal en esta época que oscila entre noviembre y febrero,
sino que estamos profundizados en sus características climáticas por el fenómeno del Niño. Y eso implica que tengamos una mayor precaución en estas áreas de trabajo, una mayor intervención y evidentemente un mayor problema y riesgo frente a estos eventos que se pueden presentar específicamente en el distrito. El llamado frente a esta situación es, uno, en tratar de controlar la especie en las áreas privadas, siguiendo los protocolos de manejo de la especie que tanto la Secretaría Distrital como el Jardín Botánico han producido. Dos, de alguna u otra forma evitar cualquier evento de fuego, cualquier fogata, cualquier cigarro cerca a estos grandes matorrales de retamo, los cuales pues propiciarán un evento de fuego de dimensiones complicadas de trabajar por parte de los entes de control de estos eventos. Y tercero, propiciar los procesos de restauración ecológica con los recursos necesarios a mediano y largo plazo que impliquen la recuperación de un bosque andino, un bosque altoandino, que no solo se vea como un proceso de control de retamo único, solo para una vez que ocurre el primer impacto de control del matorral, sino que de aquí en adelante sigue un proceso, y es un proceso de restauración que involucra una serie de actividades que, adicional al tema de la especie invasora, tiene que venir acompañado con un tema de adición de especies nativas, con un tema de estrategias físicas que nos permitan recuperar lo que hemos perdido por estos espacios invadidos por este complejo que está conformado por el Ulex europeus y la genista Mopesulana. Entonces la invitación es a conocer la especie, a conocer cómo es su comportamiento, a tratar de controlar un poco este enemigo de lo que significa para nosotros un ecosistema con una alta biodiversidad. Esa es la invitación que desde el Jardín Botánico se hace a las entidades y a la comunidad en general. Es conocer a este enemigo público que nos pone en una posición de riesgo, la biodiversidad andina.